Muy buenos días para todos y tardes, en donde nos estén escuchando. Es un gusto poderlos acompañar en este máster en este webinar que vamos a dictar hoy sobre el hidrógeno verde, si es una solución o es un fracaso en la transición energética. Mi nombre es Juan Fernando Giraldo, yo soy ingeniero electrónico, yo soy egresado de la Universidad Javeriana, también administrador de empresas de la misma. Tengo experiencia en investigación, diseño y desarrollo en sistemas energéticos por medio de recursos renovables. También tengo experiencia en sistemas electrónicos industriales y de potencia. Vengo trabajando desde el 2021 como consultor en una empresa acá en Colombia que se llama Enecosas. También tengo experiencia en desarrollo de sistemas de información. Soy ingeniero también con certificación IT. Y tengo, por pasión o gusto, por cierto amor, conocimiento acerca del marketing y de la gestión. En este año me encontraba impartiendo una clase en el máster y me llamó la atención mucho, que generó mucha curiosidad y muchas preguntas acerca de este tema del hidrógeno. Entonces en la escuela decidimos dar un webinar para hablar un poquito más sobre el tema, sobre el hidrógeno verde puntualmente. Y aquí nos encontramos, espero que les sea útil. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a hacer una pequeña introducción acerca del hidrógeno. Vamos a ver los pros y los contras que presenta el hidrógeno, cómo se obtiene y se clasifica, cuáles son los usos comunes del hidrógeno, cuáles son los desafíos para la adopción masiva, por qué no se ha adoptado masivamente, y vamos a tener unas conclusiones, un espacio para preguntas. El hidrógeno es un elemento químico, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado hablar de él, y es el número 1 en la tabla periódica y es el elemento más abundante que tenemos en el universo. El único problema que tenemos con el hidrógeno es que es muy difícil encontrarlo de forma aislada, encontrarlo puro, porque tiene una tendencia a combinarse con otros elementos, como es el caso del oxígeno, para formar el agua. Hace más de 2 siglos se conoce que el hidrógeno representa, tiene una infinidad de usos como combustible, como, como una opción para generar energía o combustión. Pero ahorita les voy a mostrar cuáles han sido los contras por los cuales no se ha llegado a adoptar de forma masiva. Es la energía, se puede decir que es la fuente de energía más limpia y sostenible que hay. Con ella tenemos 0 emisiones de carbono. Vamos a ver en un segundo. Bueno, un problema técnico. Al tener 0 emisiones de carbono es una energía totalmente limpia, totalmente verde. Es la que más nos va a servir para mitigar el cambio climático que estamos presentando en este momento. También presenta otra ventaja que nos sirve para almacenar energías, ya les voy a explicar cómo. Con ella podríamos lograr la descarbonización industrial, vamos a lograr también objetivos de movilidad sostenible, presenta una increíble versatilidad energética y la reducción de la dependencia de fósiles, como les decía hace un momento, se puede decir que sería casi el 100%. Si lográramos llevarlo a su fase de hacer un hidrógeno verde o un hidrógeno amarillo o un hidrógeno natural. Pero ahí es donde están los retos que los vamos a ver, que los vamos a ir abordando. Los pros y los contras del hidrógeno, los resumí, estos son los principales, que tiene 0 emisiones, tiene versatilidad energética, nos sirve como para el almacenamiento energético y podríamos lograr la descarbonización industrial. ¿Cuáles son sus contras? Los costos iniciales, es costosísimo, la eficiencia energética, el almacenamiento de transporte y la infraestructura limitada. Cuando hablamos de 0 emisiones, decimos que el hidrógeno se presenta como una fuente de energía libre de emisiones de carbono. Su producción a partir de energías renovables, que es lo que viene hace un par de años realizándose,
Es conocida como el hidrógeno verde y la ventaja que tiene ese hidrógeno verde es que genera casi cero o nulas emisiones. Entonces esa es una excelente, excelente opción. La versatilidad energética. El hidrógeno puede utilizarse para gran variedad de aplicaciones, desde generación eléctrica, movilidad, almacenamiento. En la industria química se utiliza como una materia prima, y no solo como materia prima, sino como una fuente de energía para las grandes maquinarias que se utilizan en la industria química. Almacenamiento energético, como ya les he dicho, es una solución para almacenar energía a gran escala. ¿Por qué esto ha sonado tanto? Porque todos hemos escuchado hablar en algún momento, si no les cuento, lo que son las baterías de hidrógeno. Lograron coger y crear unas baterías donde se logra almacenar el hidrógeno, y ahorita nosotros hemos escuchado hablar de ellas en movilidad, en los carros híbridos, en los carros eléctricos, pero inicialmente se planteó como una solución para las energías renovables. ¿Por qué? Porque las energías renovables tienen una intermitencia en producción, como todos sabemos. La solar solamente en ciertas horas del día o en los países tropicales puede producir energía todo el día, y la eólica depende del viento. ¿Qué se dice con estas baterías? Se almacenan los excedentes para en el momento que no haya producción poderlos utilizar. Y la descarbonización industrial. En los sectores industriales intensivos en carbono, como la industria, hay sectores industriales que utilizan mucho carbono, que son la industria química y la industria siderúrgica. En estas industrias se puede reemplazar el hidrógeno, el carbono, con el hidrógeno como un combustible. Y ese combustible, perdón, podemos coger el carbono o podemos coger los combustibles fósiles y reemplazarlos con el hidrógeno. Al momento de hacer ese cambio, estamos reemplazando combustibles de alta emisiones de CO2 y lo estamos pasando a uno de baja o nula emisión de carbono, lo cual nos llevaría a mitigar el cambio climático y a llevar una descarbonización industrial total. Esos son los pros más importantes que contamos acá que contamos con el hidrógeno. Ahora vienen los contras, los costos iniciales. La producción de hidrógeno, sobre todo en la forma verde, es muy costosa, muy costosa. Está estipulado que es 2 veces más costosa que la producción con gas natural. ¿Por qué? Porque necesitamos unos equipos especiales, eso se utiliza, es un proceso donde se requieren de metales raros para poder realizar la separación del agua y volverlo a oxígeno e hidrógeno. Entonces son procesos y equipos muy especiales y que son muy costosos. Cuando hay esos costos iniciales tan altos, se tiende a mermar la adaptación generalizada, porque ustedes saben que arrancando cualquier proyecto, si la inversión es muy grande, habría que buscar un retorno de la inversión muy rápido para poder sostener y poder ser factible. La eficiencia energética. Básicamente el hidrógeno se obtiene, el hidrógeno verde principalmente, el hidrógeno verde se obtiene por el proceso de electrólisis. Ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Y la electrólisis en este momento no es completamente eficiente. ¿Por qué? Porque en el proceso de electrólisis se resultan unas pérdidas significativas, tanto de energía como de los gases que se producen. Y eso ustedes saben que también es mortal para un proyecto, para un proceso que se está arrancando. Otro tema que es otro contra es el transporte del almacenamiento. El hidrógeno en su forma gaseosa es de muy baja densidad, lo que dificulta su almacenamiento y su transporte. ¿Por qué? Porque requerimos infraestructura especial para almacenarlo, en tecnología especial para almacenarlo y para transportarlo. Y obviamente, como ya lo dije, la infraestructura limitada es tanto para su producción como para su almacenamiento y como para su distribución. Se ha invertido, a pesar de que se ha invertido bastante dinero y bastante recurso en el desarrollo, todavía se puede considerar que es tecnología muy nueva. Entonces,
no se puede decir que esté masificada o que simplemente se puede armar tan rápido como arman un oleoducto o como arman un gasoducto, como se transporta, porque son equipos muy especializados que por el momento son muy costosos y que presentan muchas limitantes. La obtención y la clasificación del hidrógeno. El hidrógeno se clasifica según la forma como lo obtenemos. Tenemos hidrógeno verde, hidrógeno amarillo, hidrógeno rosa, hidrógeno azul, y aquí me faltó una gráfica, el hidrógeno turquesa, el hidrógeno gris y el hidrógeno marrón o negro. También está el hidrógeno natural, que ese está en proceso de plena exploración. Están en el mundo, están tratando de explorarlo, tratando de localizarlo para poder encontrarlo en su forma natural y que los costos sean muchísimo más, hacerlo más viable su extracción o su almacenamiento, que no vaya relacionado a un costo de producción. El hidrógeno natural se presenta en la naturaleza, es el que está en el medio ambiente, en alguna parte de la naturaleza y lo están explorando en este momento, está en fase de exploración y las emisiones como combustible o como fuente de energía son nulas. Tenemos el hidrógeno gris. El hidrógeno gris es un hidrógeno que su obtención es con hidrocarburos. El medio, o sea, el medio por el cual se obtiene es por medio de hidrocarburos, por un proceso que es extracción con vapor y las emisiones de CO2 son altísimas. También tenemos el hidrógeno amarillo. El hidrógeno amarillo es una apuesta que es relativamente muy reciente y es que están obteniendo hidrógeno exclusivamente a partir de energía solar. Sus emisiones son muy bajas o nulas y se obtiene por medio de la electrólisis. ¿Qué es el tema con la electrólisis? La electrólisis es que por medio de electrodos se logran separar el oxígeno y el hidrógeno del agua, descomponen el agua. ¿Cuál es el pero de ese proceso de electrólisis? Que es 2 veces más caro que la obtención por gas natural. La extracción de hidrógeno por gas natural se hace por medio de vapor, por medio ese vapor de agua, es un proceso químico y logran separar, por medio de ese vapor, de esa combustión, logran separar el hidrógeno del oxígeno, sino que emite también bastantes emisiones de CO2. El hidrógeno azul es un hidrógeno también por hidrocarburo, es con extracción de vapor como ya les conté, como ya les estoy contando, y se clasifica como no tan dañino para el medio ambiente porque en su proceso ahí tratan de implementar sistemas para capturar el CO2. Entonces, las emisiones de CO2 se puede decir que en el hidrógeno azul son controladas. No se pueden clasificar como bajas o nulas, sino que pongámoslo como emisiones medias. ¿Por qué? Porque hay un control sobre esas emisiones. El hidrógeno turquesa también ese también es relativamente muy nuevo, esa clasificación. Se obtiene por medio de gas natural también, sino que con otro proceso. No es por vapor, sino que ya es por pirólisis, que es un proceso mediante calor directamente aplicado al agua para poderla descomponer. Las emisiones son muy bajas porque lo que resulta de ese proceso es el hidrógeno y carbono, pero en estado sólido. Tenemos el hidrógeno rosa es obtenido por medio de electrólisis, pero de plantas nucleares. Entonces las emisiones igual son muy bajas también o nulas y pues es menos dañino que los anteriores. Y tenemos ya el hidrógeno verde, que es por electrólisis también, pero a diferencia del amarillo, en este sí se utilizan la eólica y la solar para alimentar los electrodos para poder lograr el proceso. De esta clasificación del hidrógeno, el amarillo, el verde y el rosa son los que más se están desarrollando a mediano plazo. ¿Por qué? Porque son los que no dependen de hidrocarburos de combustibles fósiles, para su extracción.
En cambio, el turquesa, el azul, el gris, el marrón y el negro son extremadamente contaminantes, son los que utilizan combustibles fósiles. Y el azul y el gris, el hidrógeno azul y el azul gris, es el que en este momento más se está produciendo en la actualidad. Sino que o sea, en realidad la producción de CO2 que emiten el azul y el gris, a pesar de que el azul es controlado, igual sigue siendo muy alta y muy dañina. Entonces no nos favorece para el cambio climático. Tenemos los 4 usos más comunes del hidrógeno, que es generación de electricidad, movilidad sostenible en la industria química y en el almacenamiento de energías renovables. En generación, electricidad se utiliza principalmente en celdas de combustible que convierten el hidrógeno en electricidad. Ya voy a explicar un poquito más de eso en el almacenamiento de energía renovable. En movilidad sostenible, hay vehículos que única y exclusivamente en este momento se están desarrollando motores para funcionar con hidrógeno como combustible, y estos vehículos, la ventaja de estos motores es que solamente emiten calor y emiten agua. Esa es la emisión que ellos dan. Hoy precisamente estaba leyendo una nota de que Mahle, la industria de motores alemana, en el 2024 ya va a tener su primer motor de producción masiva de hidrógeno. ¿Qué hizo Mahle? Cogió viejos motores diésel y los empezó a adaptar, o particularmente motores de camiones, de carros grandes. Los empezó a adaptar, empezó a desarrollar partes para que ese motor diésel logre funcionar con hidrógeno. ¿Qué es la ventaja de lo que están logrando en este momento? Que en este momento están logrando que un motor diésel viejo, puede ser un V8 de un camión, lo convierten, le hacen las adaptaciones, le ponen las piezas necesarias y logran que con un kilogramo de hidrógeno, ese motor logre moverse con su carga durante 100 kilómetros. Esa noticia fue nueva esta semana porque ya esta semana anunciaron que iban a empezar producción ya en masa, que es una muy buena noticia, de los motores o de las partes necesarias para volver los viejos motores diésel, que son tan contaminantes, volverlos al hidrógeno. ¿Qué expresaban los funcionarios de Mahle, los directivos? Que la preocupación en este momento es que no vayan las estaciones de servicio para esos camiones. Entonces están arrancando un proyecto, están hablando con el gobierno alemán para que por cada 20 motores, dentro de la proyección, 20 motores, 20 camiones funcionando con hidrógeno son el requisito para montar una estación. Entonces, si Mahle le puede garantizar al gobierno alemán que van a conseguir cierta cantidad, que va a haber cierta producción y cierta comercialización de esos camiones, el gobierno les va a ayudar montando esas estaciones para que haya esa viabilidad con esos camiones. Como les cuento, es coger motores viejos diésel que son muy, muy contaminantes y volverlos al hidrógeno. Y me parece que un kilo de hidrógeno que vale en este momento 14 euros para 100 kilómetros en un carro de ese tamaño y de esa fortaleza, inicialmente se puede considerar que es una muy buena opción. Que dentro de la proyección que ellos están haciendo de sus ventas, de todo su proyecto, consideran que en el 2035 ya tengamos ese precio de ese kilo de hidrógeno, no en 14 euros, sino en 6 euros. Entonces ahí sí se puede considerar que va a ser una adopción masiva de esta tecnología. En la industria química, el hidrógeno es... El hidrógeno se utiliza como materia prima en la producción de amoníaco, en la refinación de petróleo y otros compuestos químicos que inclusive como las bombas. El hidrógeno es indispensable para muchos, muchos procesos químicos que tenemos nosotros actualmente y que necesitamos. Y en almacenamiento de energías renovables, como les contaba, hay unas baterías que son las baterías de hidrógeno, que dan un muy buen rendimiento, que dan la capacidad de almacenamiento y la conversión de las baterías de hidrógeno es excelente.
excelente. En comparación de las baterías de gel, en comparación de las baterías de plomo, es excelente. ¿Qué pasó? Cuando notaron, cuando se empezó todo a adaptar todas las energías renovables, que empezamos a hacer esta transición energética, nos dimos, o sea, se detecta y nos damos cuenta de que el principal problema que teníamos es, bueno, ¿y en la noche qué? ¿En un día nublado qué? ¿Si no ventea qué? Entonces empezaron a explorar estas opciones y en este momento se puede decir que la reina de las baterías son los bancos de baterías de las baterías de hidrógeno. Da muy buen rendimiento y los costos a raíz de que se han ido adaptando, desde que se ha ido adaptando esta tecnología, ya están muchísimo más bajos que hace 5 o 6 años. A tal punto que de las empresas, uno de los países que más le ha invertido a este tema, curiosamente, es Japón. Japón le entregó una gran cantidad de dinero a la industria automotriz para que la industria automotriz empezara a adaptar motores. Se enfocaron en los motores. Eso pensó el gobierno japonés y eso tal vez seguramente fue la conversación inicial. Pero esto dio paso a que la industria japonesa empezara a experimentar y a explorar muchísimo más con los bancos de batería, con las baterías. Y Toyota es uno de los que tiene una de las mejores, los carros híbridos de Toyota, en las baterías de los carros híbridos de Toyota están consideradas como una de las mejores del mundo. Y eso es japonés. Y es a raíz de esa inversión en investigación y desarrollo. Como les conté inicialmente, la idea del proyecto japonés era, vamos a enfocarnos en el motor de combustión con hidrógeno. Toyota por sus características, por su funcionamiento, por lo estrictos que son en su proceso, consideran que el motor de combustión con el motor de hidrógeno, perdón, en este momento no es tan óptimo como ellos lo necesitan, pero sí lo son las baterías. ¿Por qué? Porque a pesar de que se ha invertido buena plata buen dinero, perdón, en investigación y desarrollo de motores, han tenido mejores resultados investigando en baterías, en las baterías de hidrógeno. Y esto ha abierto a que en este momento encontramos muchísimos carros híbridos. Acá en Latinoamérica ya están llegando bastantes. En Norteamérica, la mayoría de los carros que uno se monta ya son híbridos. Tienen alguna parte, tienen algún motorcito, tienen algo que empieza a aportar para esa eficiencia y esa movilidad sostenible. ¿Cuáles son los principales desafíos que se presentan en este momento para la adopción masiva? Los costos y la competitividad, la infraestructura limitada, la regulación y políticas y esta me parece a mí uno de los más importantes, la educación y la conciencia pública. Los costos y la competitividad, los altos costos, como les decía, iniciales, del hidrógeno, de las plantas, de los procesos. Para lograr la electrólisis se necesita utilizar metales raros, porque parte de los componentes, aparte de esos electrodos que se utilizan, son electrodos que tienen que estar construidos lo que llaman los metales raros, son metales costosísimos y muy escasos. Entonces, eso es como una piedra en el zapato cuando algún país, cuando alguien quiere arrancar con estos procesos de hidrógeno, de adopción vamos a montar plantas para extraer hidrógeno, vamos a montar plantas para almacenar hidrógeno. Esos son de los principales problemas. Aunque hace un mes recibimos una noticia muy buena, que Chile fue el primer país del mundo que recibió un préstamo del Banco Mundial para desarrollar hidrógeno verde. Eso quiere decir que ya hay muchos países interesados, muchas naciones interesadas en la adopción del hidrógeno y que el Banco Mundial está viendo que es viable. Ya están marcando que hay una viabilidad. O sea, si las entidades financieras están viendo la viabilidad, quiere decir que vamos por muy buen camino. La infraestructura limitada, las instalaciones y la red de distribución del hidrógeno son un obstáculo importante. O sea, como les explicaba ahora, como les decía al principio, el hidrógeno tiene una muy baja densidad. Es inclusive muchísimo más denso que el gas natural, vehicular que se utiliza, que el gas domiciliario. Entonces le requieren de una infraestructura muchísimo más complicada. Inclusive estoy casi seguro que con el gas, con el hidrógeno, no se pueden hacer procesos de liquefacción,
porque el hidrógeno tiende a mezclarse con otros elementos. Entonces hay que tenerlo en su más pura presentación para evitar esos problemas. Inclusive, ya hay una pregunta que dicen que si podría ser una desventaja su punto de combustión sería peligroso. Al ser un gas tan ligero, sí es un, sí, sin la infraestructura, sin la tecnología indicada, sí puede ser un gas peligroso. Eso, entonces, esos son los retos que ahorita la industria está tratando de cumplir, de lograr, porque en realidad se puede decir que en este momento es la mejor opción que tenemos para, para el tema de este cambio climático que estamos sufriendo. Otro de los desafíos es la regulación y políticas. Sabemos que muchos estados a nivel mundial no se ha desarrollado todavía políticas sólidas, no hay regulaciones sólidas, no hay coherencia en en la implementación, en el control. El caso acá de Colombia, aquí en Colombia el gobierno actual está planteando una transición energética, pero en realidad no hay como mucha claridad en esa parte. Puede ser porque tal vez no hay que va con el siguiente punto, no hay como un buen plan de educación o de crear conciencia para que la gente empiece a entender en realidad qué puede pasar, qué debe pasar, cómo debe pasar, por qué debe pasar, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer, y así seamos un poquito más receptivos. Hay mucha gente que no tiene ni siquiera conocimiento de que el hidrógeno puede ser un combustible, de que el hidrógeno puede ser una batería, de que el hidrógeno es un elemento químico indispensable. Mucha gente no conoce eso. Entonces, eso es una de las partes que sería muy importante y es uno de los desafíos que hay ahora, es que se planteen regulaciones y políticas serias y coherentes respecto al hidrógeno y que empecemos a educar a la gente, empecemos a educar al público, empecemos a decirle cuáles son sus beneficios, por qué el interés, por qué nos va a servir, qué, o sea, en realidad, qué nos puede aportar. Solamente hablándole del bolsillo, como les decía ahorita, Vale está informando, bueno, en este momento estamos haciendo estos motores donde en estos momentos para 100 kilómetros van a necesitar 14 euros, pero te podemos garantizar que en el 2035 te va a costar 6 euros. Entonces la gente ya lo puede considerar como una muy buena opción, algo muy interesante para ver y para revisar y para poder empezar a adoptar. Muy importante para mí es, o sea, la investigación y desarrollo es esencial porque nos está trayendo el proyecto, nos lo está aterrizando, lo estamos usando. Pero mientras no haya unas regulaciones y políticas claras y coherentes y mientras no eduquemos y creemos conciencia pública, eso se puede quedar simplemente en experimentos en soluciones para pequeños grupos. En conclusión, el hidrógeno en la transición energética representa unas ventajas significativas, como cero emisiones y versatilidad, pero también tiene desafíos importantes como costos y eficiencia. Su capacidad para almacenar energía y la aplicabilidad en múltiples sectores son promisorias. Sin embargo, la falta de infraestructura, las barreras económicas y las políticas insuficientes han limitado su adopción masiva. Con avances tecnológicos y políticas adecuadas, el hidrógeno podría desempeñar un papel esencial en la lucha contra el cambio climático y la construcción de un futuro energético sostenible. La semana pasada me leí un artículo de un europeo donde criticaba y llevaba todo el tema del hidrógeno, que no lo habían logrado desarrollar porque todavía los gobiernos no tenían control bien cómo grabarlo o cómo poder cobrar por esa transición energética. Yo les cuento que eso para mí, esas posturas tan radicales y tan sensacionalistas me parecen increíbles, porque en realidad el hidrógeno es una opción que nos va a ayudar muchísimo. Nosotros en este momento estamos viviendo, los que están en España están teniendo oleadas de calor,
los que estamos acá en Latinoamérica, por lo menos en Colombia, el calor está impresionante cada día y este es el año, está todo dándose para que este sea el año más caliente registrado en la historia. Pues yo creo que ya es el momento de que empecemos a buscar opciones como el hidrógeno verde, para lograr empezar a mitigar este cambio climático. Y vuelvo y les repito, para mí lo principal es que la gente se concientice, que la gente sepa, que la gente conozca que hay otras opciones además del carbón, la gasolina, el diésel y el gas vehicular. Porque la gente está enfrascada solamente en eso. En ese momento la gente piensa que un carro eléctrico es solamente para los gringos, que está de moda tener el carrito que tiene la T. Pero hay que tratar de que estos cambios así favorezcan a un grupo pequeño, pero en realidad nos están aportando es muchísimo más a todo el resto de la humanidad, porque vamos a empezar a mitigar un problema que se puede decir que a través de los años lo hemos ido creando nosotros mismos. Y esta es una excelente opción. Les cuento que el tema del hidrógeno, Japón tuvo un dolor de cabeza con el desarrollo del motor. Esta semana haber visto que ya Mahler tiene programado para el 2024 sacar su primer motor de producción en masa. Imagínense, adaptando los motores diésel viejos, ellos van a vender como un motor o el kit para que se pueda hacer la conversión. Eso ya es un paso increíble, increíble, increíble. Les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, estoy aquí para respondérselas y que podamos tener una buena conversación. Aquí hay una pregunta que no entiende por qué la variable de almacenamiento aparece como pro y como contra. Porque en este momento, es que cuando hablo de almacenamiento, hablo almacenamiento energético, que con las baterías de hidrógeno tú puedes almacenar energía. Entonces ella te sirve como una especie de contenedor generador de energía. Y la contra es que el hidrógeno en su estado puro requiere unos contenedores especiales, como les contaba, porque es un gas de muy baja densidad. Entonces, ese es el tema que va a ser difícil el almacenamiento y el transporte de ellos. El hidrógeno no se puede sustituir por gas propano, son dos gases, son completamente distintos. Para empezar, el hidrógeno es un elemento, uno. El gas propano cuenta con, eso es un, el gas propano tiene varios elementos, el hidrógeno sí es un solo elemento que que se utiliza puro. En el momento no hay normatividad internacional que estandarice la producción de hidrógeno, sí la hay en diferentes naciones, diferentes estados donde han decidido empezar a hacerlo. Hay unos lineamientos base, pero ya cada estado va decidiendo cómo lo va adaptando a sus necesidades. La diferencia entre el hidrógeno amarillo y el hidrógeno verde, la diferencia es que el hidrógeno amarillo, esta me la hace Joseph, el hidrógeno amarillo es un hidrógeno única y exclusivamente que lo extraen con energía solar. O sea, yo tengo una planta para producir hidrógeno única y exclusivamente con energía solar. En cambio, yo puedo tener una planta de extracción de energía de hidrógeno verde con unas turbinas, con un parque eólico y con paneles solares. Esa es la diferencia que hay entre ellos dos. Por eso casi no se escucha hablar del hidrógeno amarillo, porque consideran que el hidrógeno amarillo está incluido dentro del hidrógeno verde. ¿Alguna otra pregunta? Espérame un segundo. ¿Cómo hacer? Francisco me hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo hacer que la gente se concientice para usar el hidrógeno como energía renovable y cuidar el medio ambiente?
Eso es un tema, para mí eso es un tema de Estado. Los estados deben de incluir dentro de su normatividad, dentro de sus políticas de educación, y empezar a explicar cuáles son las ventajas y desventajas del hidrógeno. ¿Cuál puede ser el problema, Francisco? Que en este momento muchos países viven del petróleo. Entonces no les interesa mucho que la gente empiece a cuestionar por qué hay extracción de petróleo si podríamos estar explotando el hidrógeno. Pero podemos partir de espacios como este. Así de pronto hay alguien a que le podemos decir, ve, se va a hablar, dice, va a haber un webinar sobre hidrógeno, va a haber una más cerca sobre hidrógeno, mira este artículo que me encontré en las noticias, mira que en un canal de YouTube vi esto, en redes sociales vi esto, es que empecemos a tratar de viralizar la importancia y los beneficios que pueden tener estos nuevos soluciones que están encontrando, y como te digo, es una solución que conocen hace más de 2 siglos, pero ya la están llevando a la realidad, la están aterrizando y la están usando. Para mí eso parte más de nosotros, de tratar de que la gente entienda de que hay más opciones. Y eso sería, o sea, como te digo, sería algo espectacular que la gente empiece a conocer. En el momento que la gente empieza a conocer, como ese conocimiento, esa curiosidad de la gente empieza a mover como, como hilos, donde se empiezan a dar cuenta de que hay más opciones, tenemos más cosas para hacer y pueden haber soluciones para los problemas que estamos teniendo en este momento y que vamos a tener. Acerca de incentivos tributarios en Colombia, la verdad no los conozco. Sí puedo investigar, Guillermo, voy a apuntarlo aquí, para ver si en este momento en Colombia hay algún incentivo sobre la producción de hidrógeno verde. Como les contaba, sé que Chile le está apostando impresionante a la generación de hidrógeno verde. Por eso fue el primer país en el mundo en que el Banco Mundial le entrega dinero para, para seguir en este proceso de desarrollo e implementación de hidrógeno verde.